Es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchas personas sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Pero la vida es moldeada por la fe. Si teniendo la luz a nuestro alcance, no tratamos de conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. El propósito o uno de los propósitos de este canal es colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Porque, hermanos, si hay un pecado gravísimo, pero gravísimo, en el cristianismo, ese pecado se llama ser superficiales. El permanecer siempre en la orilla y no colocarse nunca el equipo de buceo para zambullir y poder profundizar en las aguas del océano. ¡Qué tremendo, mis amados! Es uno de los pecados más terribles que existen en este planeta. Pero es un pecado específicamente que se le computa al que dice conocer a Dios o su palabra. Por eso, justamente para contrarrestar esa ola tan pero tan peligrosa, es que el Dios del cielo puso en mi corazón el abrir este canal de tal manera a poder ayudar a todas esas personas que quieren dejar el purecito aplastadito que se le da a los bebés para poder alimentarnos como todo el cielo estipula. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Es una alegría muy grande, hermanos. Quiero extenderle un saludo muy especial a todos los hermanos de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos y otros lugares más donde solo Dios sabe hasta dónde llegan estas grabaciones. Así que una alegría muy pero muy grande para mí poder tener la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios y compartir con los hermanos. También quiero extenderle un saludo a mi amigo del alma, el hermano Jiménez allá en Honduras, que está siendo grandemente y ricamente bendecido con estos temas que le estamos enviando para su crecimiento o edificación espiritual. Así que, hermano Jiménez, quiero decirte que para mí es un gozo enorme, mucho más grande que el monte Everest, el gozo que tengo en mi corazón por enriquecerte espiritualmente hablando, porque sabemos que no hay ni va a haber jamás
riqueza que le supere a la riqueza espiritual, valga la redundancia. Así que, hermanos, hoy tenemos el tema número 372 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Así que nos sentimos felices, contentos, porque podemos ampliar nuestro ángulo, nuestra visión, teniendo en cuenta que el profeta Oseas es muy tajante cuando dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Uno de los pasajes más tremendos de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es un gozo muy grande para mí poder llegar nuevamente a sus hogares. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos también este tesoro, que es, cuando dice el tesoro, se refiere a la palabra de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También le envío un saludo a la hermana Jimena. Ella es venezolana, pero vive en Guayaquil, aquí en el país de Ecuador. Una preciosa hermana en la fe también, que le estamos ayudando en su crecimiento, para que a ella no se le aplique las palabras de Apocalipsis 3:1, que dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una alegría enorme también poder brindarle la ayuda que ella necesita. Así que, hermanos, estamos listos y preparados para una programación más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es caer de rodillas para pedirle al Dios del cielo que sople su espíritu sobre nosotros, de tal manera que podamos deleitarnos y gozarnos en la presentación de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por ser tan bueno, compasivo y clemente para con nosotros. Gracias porque eres un Dios extraordinario, un Dios excepcional. No podemos ni nos alcanzan las palabras para describir tu grandeza, tu poder, tus atributos, lo maravilloso que eres en todo el sentido de la palabra. Y en esta hora te queremos pedir que sople sobre nosotros tu espíritu, que nos ayudes mucho, Señor, porque te necesitamos demasiado. Quédate con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, que el Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento para que podamos comprender mejor tu palabra. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Sé propicio a cada uno de nosotros y danos el coraje, el valor que necesitamos para mantenernos en el carril que nos va a llevar a la vida eterna. Danos valentía por tu palabra, que podamos ser héroes para Jesús, que podamos ser valientes
y ponernos siempre de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Oramos también, Señor, por todos esas personas que están pasando por momentos o tribulaciones muy difíciles. Por esas personas allá en Turquía que han pasado por ese terremoto que ha devastado y ha hecho estragos. Oh Señor, que tú obres en las vidas de esas personas, que tú les envíes el auxilio que necesitan en este momento de dolor y de prueba tan crítica. Oh Señor, también oramos por aquellos misioneros que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o amenazados o multados o están sufriendo algún tipo de persecución. Que tú seas mucho más con ellos que con nosotros. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la programación de esta noche. Vamos a mirarle un poco a nuestra pizarra, porque acá en la pizarra tenemos el título, la tesis que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de una así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Muy bien, el título a manera de pregunta dice así: ¿a quién representa el profeta Natán en tipo y antitipo? ¿A quién representa Natán en profecías bíblicas? ¿A quién representa el profeta Natán, que fue un profeta del Antiguo Testamento, pero tiene proyección proyección profética? Ojo con eso, subrayen ese detalle porque tiene peso. Muy bien, ¿qué es un tipo y un antitipo? Un tipo es una figura o un símbolo del que va a venir. Un tipo es una figura o un símbolo que proyecta una realidad. El tipo es la sombra. Este que está acá es la sombra y este es la realidad. El tipo se encuentra con el antitipo. Oh, mis amados, esta es mi materia favorita. Si hay un tema que a mí me encanta de las Sagradas Escrituras, es la tipología bíblica. ¡Qué hermosura! Y eso es una materia que siempre me apasionó, siempre me encantó. Y ya he predicado muchos temas, ya perdí la cuenta, la cantidad de temas que he predicado sobre tipología, y hoy lo vamos a hacer una vez más. Saben, hermanos, les cuento algo. El tema de hoy es muy especial. Es un tema que es casi imposible que se escuche desde los púlpitos. Por lo tanto, les animo para que tomen nota y luego se animen a predicarlo también ustedes. Porque si vamos a esperar que los perros mudos, o sea, los supuestos pastores, prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, anímense y prediquen ustedes, aunque sea debajo de un árbol, aunque sea, no interesa dónde sea, pero háganlo.
Predíquenlo, aunque sea en un grupo pequeño, no importa el lugar, anímense y prediquen estos temas, hermanos, porque son temas cruciales. Y de paso, les digo más, el tema de hoy es un puntito a nuestro favor. ¿Qué quiero decir cuando digo un puntito a nuestro favor? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Que el tema de hoy es un punto a nuestro favor en el sentido que habla bien de aquellos que predican fuerte la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Y les voy a demostrar de una manera espectacular, porque realmente es un puntazo a nuestro favor. Por lo tanto, les animo para que tomen nota y luego ustedes puedan predicarlo también. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es el texto clave? El texto clave es 2 Samuel 12, 1 al 7. 2 Samuel. Vamos a comenzar buscando este pasaje. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 7. 1 al 7. 2 Samuel, acá está. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo con detenimiento, despacito, y luego vamos a desarrollar el tema. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como si fuera una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y acá viene la bomba, hermanos. Acá viene el Hiroshinazo. Hiroshima y Nagasaki viene ahora. Noten el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Acá tenemos el caso de Natán cuando le enfrenta a David por su pecado. Eso es lo que tenemos acá. El caso del pecado de adulterio de David con Betsabé, que era la esposa de Urías Eteo, y el hecho de que Natán le tuvo que
amonestar, le tuvo que enfrentar a David. ¡Qué tremendo, mis amados! Ustedes no tienen idea del tremendo tema que se desprende de estos 7 versículos que acabamos de leer. Segunda de Samuel 12, 1 al 7, tiene lecciones supremamente claves para nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles fueron las razones. Anoten esto. Anoten esto que les voy a decir. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales David pecó con esta mujer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las razones. Son 4. Yo acá en la pizarra puse 4 razones. 4 razones por las cuales David se hundió en este pecado. Número 1. David pecó por su negligencia en cuanto a los deberes. David fue negligente ¿con qué? Con sus deberes. David no cumplió con sus deberes, fue negligente y como fruto, ojo con lo que le voy a decir, como fruto de que fue negligente en sus deberes, se cumplió ese refrán tan famoso que dice: mente desocupada, taller del diablo. ¡Qué impresionante, mis amados! Por lo tanto, ¿cuál fue una de las 4 razones por las cuales David pecó? David fue negligente en cumplir con sus deberes. Y esto nos lleva, acá hay una flechita, nos lleva a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a buscar ese pasaje, interesantísimo. Noten lo que dice, 2 de Samuel, capítulo 11, un capítulo nomás, prácticamente lo que tenemos que retroceder. Dice en el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿qué dice? Noten, hermano, el detalle que viene. ¿Qué dice en el tiempo que qué? En el tiempo que salen los ¿qué? Los reyes a la guerra. Ahí hay un detalle interesante. ¿Qué tiempo era este? Cuando sucedió esto de 2 de Samuel 12, 1 al 7, ¿qué tiempo era? Era tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David no salió. David fue negligente. David se quedó en ocio. David se quedó y fue ocioso. Entonces se abrió una ventana, se abrió una ventanita por donde Satanás se pudo introducir. Entonces, aquí tenemos la razón número 1 del pecado de David: negligencia en sus deberes. Eso lo dice 2 de Samuel 11:1. Ahora, otro motivo: amor ¿a qué? Amor a la comodidad. Que se vayan ellos, que peleen ellos. Yo me quedo en mi palacio ocioso. Yo me quedo acá tranquilo. Total, yo soy el rey.
yo soy el que mando. Y como yo soy el que mando, todos me tienen que obedecer. Todo eso pongan entre comillas. ¿A qué versículo nos lleva esto? Primera de Timoteo 5:3. Primera de Timoteo 5:3. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Noten lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Dice, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa. Noten ese detalle. Y no solamente ociosa, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Qué tremendo, hermano, lo que encontramos acá. En el caso de David podríamos decir, el versículo 13 dice, y no solamente ociosas, sino también buscando la forma de adulterar. Eso es lo que le pasó a David. Número 2, ya tenemos 2 razones: negligencia en cumplir con los deberes y amor a la comodidad. Número 3, un temperamento perezoso. Un temperamento perezoso. ¿Por qué? Porque ahí, en ese momento, cuando David le dio, porque ver no es pecado, hermanos. El hecho de que David le estaba viendo a la mujer de Urías bañándose, mirar no es pecado. El hecho de que él le haya mirado, el hecho de mirar no es pecado. El problema está en profundizar la mirada. Ahí está el problema. Y en no cortar esa mirada. El punto no es si miró o no miró. El punto no es ese. El punto es si cortó o no cortó esa mirada. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, en ese momento, él tenía que usar ¿qué? En ese momento David tenía que haber usado una palanca, que es la palanca más poderosa del universo, que se llama la fuerza de la voluntad. Así lo dice en el libro El Camino a Cristo, que la fuerza de la voluntad es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Pero él prefirió tener un temperamento perezoso, o puede ser también una voluntad perezosa. ¡Qué tremendo! Y por último, un ojo corrupto. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro. Noten, Segunda de Pedro 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de ¿qué? Llenos de adulterio. Noten, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué tremendo, hermano. Entonces, ya tenemos contestada la primera pregunta. Aquí, en estos 4 puntos que están en negro, tenemos
4 razones, y razones bien válidas por las cuales el rey David incurrió en transgresión. Ahora, ¿cómo demostramos que el rico, en este caso el rico en la parábola de Natán, el rico era David? Ahora, ¿cómo demostramos bíblicamente que Natán tenía razón al decir que el rico tenía muchas posesiones? Vamos a buscar 2 pasajes, 2 versículos. Segunda de Samuel 15:16. Segunda de Samuel. Vamos otra vez a Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 16. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 16, dice así: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Ahora, vamos a entrelazar este pasaje con Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 2 y 3, dice así: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, noten lo que sigue después de la coma: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las maderas, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, piedras de mármol en abundancia. Noten, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Esto que aparece acá en los versículos que acabamos de leer, no te puede decir un pobre. Un pobre no te puede decir eso. Eso lo dice solamente una persona que tiene muchas posesiones. Y esto que acabamos de leer son palabras del rey David, que representaba al rico en la parábola. Ahora, ¿cuál es el versículo para el pobre? El versículo para el pobre que representa a Urías. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Aquí está el único versículo que tiene que ver con el pobre. Tenía una sola corderita, entre comillas, dijo Natán en la parábola. Y era así. Solamente Betsabé era lo que tenía. Ahora, ¿qué otra lección poderosa sacamos de Segunda de Samuel 12 y que tiene mucho que ver con el matrimonio? Tremendo lo que vamos a ver a continuación, hermano.
Vamos a buscar ahora dos versículos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Vamos a comenzar con el del Nuevo. Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Este es mi pasaje favorito a la hora de oficiar una boda. Si a mí me piden que oficie una boda, sí o sí, yo voy a usar en la boda, Hebreos 13:4. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:4 es uno de los pilares fundamentales de todo matrimonio exitoso. Hebreos 13, verso 4, es uno de los tres pilares fundamentales para toda persona que llega a contraer nupcias. Hebreos 13:4 calza pero perfectamente con 2 de Samuel 12. Y vamos a leer con detenimiento este pasaje. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Honroso, subrayen a muerte esa palabra. Honroso, ¿qué significa honroso? Busquen en el diccionario. Y busquen también en el diccionario bíblico. Mejor va a ser que busquen en el diccionario bíblico. Honroso es algo supremamente sagrado. Honroso es algo elevado. Es algo elevado, puro, noble, algo maravilloso. Eso es honroso. Viene de honra. Es algo muy, pero muy elevado. Honroso sea en todos el matrimonio. Y noten ahora el detalle que viene a continuación. ¿Y qué dice? Y el lecho sin mancilla. ¿Qué es el lecho sin mancilla? El lecho es la cama. La cama no se tiene que manchar. Ahora, lógico que no estamos hablando de una mancha literal. No, acá estamos hablando en sentido espiritual y simbólico. La mancha que tiene que ver con la cama, espiritualmente hablando, es la fornicación o el adulterio. En este caso, adulterio. Eso es lo que mancha la cama, espiritualmente hablando. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que el lecho no se tiene que manchar? Noten cómo sigue diciendo el versículo. ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los condenará Dios. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. ¿Qué dice? A los fornicarios y a los adúlteros, ¿los qué? En nuestra versión dice los juzgará Dios, pero en el original no dice los juzgará Dios. En el original dice los condenará Dios. Tremendo detalle, hermano. Noten, es realmente impresionante. Ahora, vamos a conectar, noten, vamos a conectar Hebreos 13:4
lo que recién leímos, vamos a conectar ahora con Proverbios 15. Proverbios Proverbios 5, perdón. Proverbios 5. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículos 15 y 17. Noten lo que dice. Proverbios 5, 15 y 17 es perfectamente el pasaje que mejor calza con Hebreos 13:4. Hebreos 5, 15 y 17 es perfecto. Noten lo que dice. Versículo 15. Bebe el agua ¿de qué? De tu misma cisterna y los raudales de tu propio ¿qué? De tu propio pozo. Ahora pasamos al 17, versículo 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¡Qué tremendo, hermano! Si David pudiera haber entendido Hebreos 13:4 junto con Proverbios 5, 16 al 17, nunca hubiera caído en este pecado que aparece aquí en 2 Samuel 12. ¿Saben por qué? Porque la figura del pozo que aparece ahí en el versículo 15 es un símbolo de las partes íntimas de la mujer. El pozo que aparece en el versículo 15 es un símbolo de la mujer, de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Pero el versículo dice que yo tengo que beber, yo solo tengo que beber de ese pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna. Pero en el versículo 17 dice, sea para ti solo. Ese es el detalle que tenemos que recalcar. Sea para ti solo. O sea, sola, única y exclusivamente para el marido. Eso no se puede compartir. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí encontramos uno de los pilares fundamentales del éxito en el matrimonio. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es realmente tremendo. Ahora, ¿qué lección sacamos del versículo 5? Vamos otra vez a 2 Samuel, porque tenemos que volver a leer el versículo 5. 2 Samuel 12. Esta vez versículo 5. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5. Noten. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Saben lo que pasa, hermanos, en el versículo 5? David se puso él solo se puso la soga al cuello. Él solito, sin que nadie le ayude, él solo se puso la soga al cuello, porque estaba dictando su propia condenación. Qué tremendo, hermanos, lo que esto significa. ¿Saben a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar.
Lucas 6:41. Lucas. Vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 6, verso 41. Lucas capítulo 6, versículo 41. Lucas capítulo 6, versículo 41. Noten, hermanos, David, aparte de ponerse la soga en el cuello, él mismo, aparte de eso, él inconscientemente, porque David no sabía hacia dónde Natán estaba apuntando, él no sabía ni lo sospechaba, pero aparte de que él se puso la soga al cuello, él mismo, aparte, él sabe lo que estaba haciendo. Él le estaba condenando al otro, siendo que él estaba haciendo lo mismo. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que eso significa! Y de ahí sacamos una linda lección para nosotros. Noten lo que dice Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es, aparte de estas 4 que ya están anotadas acá, qué otra lección sacamos específicamente del versículo 5? Que yo no puedo condenarle a alguien que practique el mismo pecado que yo practico. Eso es lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Lucas 6:41, a eso es lo que está apuntando. Ahora, noten, vamos a conectar Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículos 4 y 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita. ¿Fue hipócrita David al condenarle al otro, teniendo en cuenta que él estaba haciendo lo mismo? Claro que sí. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Qué tremendo, mis amados! Eso quiere decir que si yo estoy practicando un pecado X, cualquiera, no interesa cuál sea, y le veo a otro hermano que hace lo mismo, yo no voy a tener una gota de autoridad para condenarle a ese hermano o a esa hermana lo que está haciendo. ¡Qué tremendo, hermano! Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué significa espiritualmente la expresión vive Jehová del versículo 5? Noten, acá llegamos a un punto hermoso. En el versículo 5, el rey David dice vive Jehová. Ahora, ¿qué significa esa expresión vive Jehová? Vamos a buscar. Vamos, Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 1 y 2. Jeremías 4, 1 y 2 responde la pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Qué significado espiritual tiene esa exclamación vive Jehová?
¿Qué es lo que él está diciendo con eso? Acá tenemos la respuesta. Jeremías 4, 1 y 2 dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. ¡Qué tremendo! Y si quitare de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Y ahora viene, noten el versículo 2, es súper clave. Y jurares, vive Jehová, noten, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Ahí está, hermano. Noten, acá en la pizarra está. Acá está. Noten aquí. Noten. Vive Jehová es igual a verdad, juicio y justicia. Ojo con ese detalle. Subrayen bien ese detalle. O sea, cuando David dijo, vive Jehová, ¿él en qué estaba pensando? Él estaba pensando en estas tres cosas. En esas tres palabras David estaba pensando cuando dijo, vive Jehová, que el tal es digno de muerte. O sea, en otras palabras es, tiene que morir. ¿Por qué? Porque es verdad, requiere un juicio y también la justicia tiene que ser ¿qué? Tiene que ser satisfecha. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Es realmente impresionante. Ahora, noten otro detalle. ¿Qué relación tiene la expresión? A ver, ¿qué relación tiene? Sí, primera de Samuel 26, 16. Vamos a buscar también. Primera de Samuel 26, 16. Acá hay otro pasaje que también tiene que ver con esto. Primera de Samuel 26, 16. Ahí está. Esto que has hecho no está bien. Y noten lo que viene ahora. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Ahí está. O sea que primera de Samuel 26, 16 es una fotocopia, por decir así, de segunda de Samuel 12, 5, pero la clave está en Jeremías 4, 1 y 2, principalmente el verso 2, porque acá tenemos el resumen del versículo 2. Noten, acá donde está mi dedo, aquí tenemos el resumen. Ahora, ¿de dónde sacó David que el hombre rico debía pagar con 4 tantos? ¿Qué es eso de 4 tantos? ¿De dónde él sacó eso? Vamos a buscar. Éxodo 21, 34. Estaba estipulado. Éxodo 21. Éxodo 21. Éxodo 21. Versículo 34. Vamos a buscar. Éxodo 21. Éxodo 21. Acá. Éxodo 21, versículo 34. El dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Ahora, comparen este pasaje con Éxodo 22, 1.
de Éxodo 22:1 es que David sacó los 4 tantos. Noten lo que dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, ahí está la oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y noten ahora, y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí está el detalle. Aquí está el pequeño detalle. Quiere decir entonces que los 4 tantos representan 4 ovejas más. Los 4 tantos son un símbolo de las 4 ovejas que el rico le tenía que devolver al pobre. Pero en este caso no son 4 ovejas literales, sino son 4 consecuencias de su pecado. Tremendo detalle, hermano. Noten ahora qué tremendo significado tiene para nosotros: tú eres aquel hombre. Ahora sí, ahora llegamos al pasaje clave. Ahora llegamos al versículo más clave de todo, hermano. Noten: tú eres aquel hombre. ¿Qué significado tiene eso para nosotros hoy? ¡Qué bombazo, hermano, es lo que se viene! Ahora se viene un bombazo. La bomba más grande de esta noche se encuentra en el versículo 7. Y dice, noten, Profetas y Reyes, página 103. Qué misil más poderoso lo que se viene a continuación. Dice, es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos palabras tan claras como las dirigidas por Natán a David. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es muy raro. Es muy raro, dice. Noten, díganme si no es la verdad. Es supremamente raro que desde el púlpito se digan palabras semejantes o parecidas a la que Natán le dijo a David. Tú eres aquel hombre. Eso significa, mis amados, que en el púlpito hay que condenar el pecado. Eso significa que desde el púlpito hay que condenar el pecado. Y es una mentira. El pastor Esteban Borr dijo una enorme mentira. ¿Saben lo que dijo él? Él dijo, hay muchos que usan el púlpito como si fuera un martillo. ¿Cómo? Pero qué mentiroso. Sos un mentiroso. Eso es lo que sos. Esteban Borr, a ti te digo, sos un mentiroso. Eso es una mentira. Eso es una flor de mentira. No puede ser. Estás contradiciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el espíritu de profecía. ¡Qué enorme mentira! Y todos aquellos que sean un eco de las palabras de Esteban Borr van a caer en la condenación. Porque, hermanos, eso no puede ser así. No es cierto. Desde el púlpito hay que predicar verdades amargas, verdades que le confronten a la gente con la realidad. El púlpito no se puede usar para dar
palmadita en el hombro a la gente. Ese no es el propósito del púlpito. O sea, que los natanes, noten, los natanes modernos son aquellos que están dispuestos a decir la verdad, cueste lo que cueste. Noten, hermanos, lo que viene. ¿Por qué es tan vital que mensajes como el de Natán se escuchen desde los púlpitos? Noten, Profetas y Reyes, página 103. ¡Qué bomba atómica lo que se viene, hermano! Noten, si no escaseasen tanto, o sea, cuando dice si no escaseasen tanto, lo que está diciendo es si prédicas como la de Natán a David se escucharan con más frecuencia, eso es lo que está diciendo. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones. Acá viene la bomba, hermano. Veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, lo que dice. Acá está. Noten en qué parte de la pizarra voy a poner mi dedo. Noten dónde estoy poniendo mi dedo acá en la pizarra. ¿Qué dice que va a pasar si se suben al púlpito estos representados porque son los natanes modernos? ¿Qué dice que va a pasar? Veríamos más de qué? Del poder de Dios. Veríamos mucho más del poder de Dios. Se va a manifestar más el poder de Dios en nuestras filas. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es demasiado espectacular. ¡Qué tremendo, hermano! Y pensar que después hay hermanos que dicen, no, pero ese hombre es muy drástico, ese hombre predica muy fuerte, le va a ahuyentar a la gente. Mentira del diablo. Eso no es cierto, porque acá el Espíritu Santo, a través de la pluma inspirada, me dice lo contrario. Noten. Profetas y Reyes 104. Los ministros que procuran agradar a los hombres. Noten, los ministros que procuran agradar a los hombres. Noten. A ver, ¿qué pasó acá? Los ministros sí, ya capté. Vamos al versículo 7. El versículo 7. A ver. El versículo 7. Sí. ¿Qué lección sacamos? ¿Qué lección deberían sacar los ministros del versículo 7? Profetas y Reyes dice que los ministros que procuran agradar a los hombres no pueden. No.